Muy buenas tardes. Abrimos nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, y vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos otra vez de estar delante de tu presencia. Señor, como cantábamos recién, al considerar la obra de Cristo en nuestras vidas, eso produce un gran gozo en nosotros. Y pedimos, Señor, que hasta el día que podamos reunirnos en tu presencia para la eternidad, que hoy por medio de tu palabra nos muestres, por medio del registro, el Evangelio de Juan, nos muestres por un momento, Señor, la faz de Cristo en toda su gloria y que podamos por medio de Él ser transformados, Señor. Padre Celestial, por favor, te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad que nos quieres comunicar. Por favor, Padre, pedimos que la exposición de tu palabra hoy no pase desapercibida, sino que produzca un cambio real y permanente en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser conformados un poco más a la imagen de Cristo por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos bendigas y que nos des misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Esta vez vamos a comenzar con un capítulo nuevo, capítulo 6. Un capítulo bastante particular, porque es el capítulo más largo del Evangelio de Juan, 71 versículos. Que por ahora lo tengo dividido en 5 mensajes, creo. Pero es una porción muy especial que vamos a ver hoy, por el relato que vamos a ver, y que ya no hace falta que lo spoilee, porque si tenés cualquier tipo de Biblia dice que es la alimentación de los 5.000, entonces ya sabemos qué vamos a ver hoy. Es el milagro de la primera multiplicación, que en el Evangelio de Juan es la quinta señal que Jesús lleva a cabo. Es muy especial, realmente es muy especial, no solamente porque es un relato muy conocido por nosotros, sino también porque es el único milagro de Jesús que está registrado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios, tanto en Juan como en los evangelios sinópticos, tenemos este milagro registrado, es el único. Así que vamos a ir constantemente a los 3 sinópticos para echar un poquito más de luz a lo que está pasando acá en Juan 6. Cuando nosotros entendemos, cuando vemos lo que pasa en los sinópticos, es mucho más impresionante, porque vamos a entender el trasfondo, qué pasó antes, pero vamos a entender un montón de lo que viene después, lo que pasa después de nuestro relato, porque Juan 6 es una porción que es dividida por los hombres, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los versículos que van a venir, un poquito más adelante. Pero antes de comenzar con nuestra exposición, quiero hacer algunas preguntas. Me gusta comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Cómo respondés ante algo que es majestuoso, algo que es sorprendente? ¿Qué es lo que produce en vos? ¿Cómo respondés ante alguna manifestación de poder? Y no estoy hablando de ningún tipo de... El pastor no se volvió carismático. Pero alguna manifestación de poder. Y si Dios es la única explicación para esa manifestación de poder, ¿por cuánto tiempo realmente considerás esa manifestación y por cuánto tiempo permaneces abrumado al ver esa manifestación de poder? Y ahora déjame que lo explique. Hace algunas semanas nosotros fuimos a Cataratas. Realmente fue una experiencia abrumadora. Estábamos muy expectantes con mi familia, era la primera vez que íbamos nosotros. Nos habíamos preparado en oración para ir. Tuvimos devocionales, antes de ir a las cataratas, tuvimos devocionales durante el viaje, donde los pastores, devocionales clásicos, ¿no?, que nos preparaban para ir a las cataratas. Salmo 19, ¿no?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y lo que vamos a ver en cataratas no es producto de la evolución, no es producto de la mano poderosa y creadora de Dios. Entonces, íbamos expectantes, íbamos maravillados, pero cuando llegamos a la garganta del diablo, fue impresionante, realmente. Fue impresionante. La cantidad de agua que caía, el estruendo del agua cayendo, era imponente. Realmente era imponente.
Conversábamos con un hermano, ¿no? Y decía, porque yo lo primero que pensaba cuando escuchaba ese ruido es automáticamente voy a la Biblia, cada vez que habla el Señor, la voz del Señor es como el estruendo de muchas aguas. No se tiene que llamar la garganta del diablo, se tiene que llamar la garganta de Dios, ¿no? Porque era lo que parecía realmente. Y pensaba, ¿qué escuchó Juan cuando el Señor le habló y escuchó como el estruendo de muchas aguas? No, era así, era sorprendente, realmente, sorprendente, imponente. Entonces realmente estuve obnubilado diciendo, esto es increíble, ¿no? No me quería ir, estaba ahí por 10 minutos, 15 tal vez. Pero después de esos 15 minutos, tuve que seguir por la pasarela y realmente perdí el asombro. Veías el resto de los saltos de agua y que encima del lado argentino los ves de acá, ¿no? Ves que caen así y decís, no, qué lindo, ¿no? Pero no era tan impresionante. Te pregunto, ¿te pasó eso alguna vez? ¿Te preguntás por qué cuesta tanto permanecer en asombro? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido de las cosas impresionantes que suceden en nuestra vida? No te sientas mal, porque esa es la manera en que se comporta el ser humano. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios, lo hemos enseñado en la palabra de Dios, lo vemos especialmente con el pueblo elegido por Dios. Es exactamente lo que hace Israel cuando ve, Israel no ve las cataratas del Iguazú. Israel ve literalmente la mano de Dios obrando en su favor. Ven a Dios librarlos de manera especial durante el tiempo de las plagas, un despliegue de poder sobrenatural de parte de Dios que humilla a cada uno de los dioses de Egipto y demuestra que Dios es el Señor. Pero el pueblo al ratito está murmurando. Dios promete destruir Egipto, en este momento una potencia mundial a nivel militar. Dios la destruye por completo y ellos ven a Dios haciendo eso, pero después dicen, sería mejor volver a nuestros captores. Dios promete darle la ley. Y Dios dice a Moisés, subí al monte Sinaí, que te voy a dar mis preceptos. Y le da tablas de la ley escritas con su propio dedo. Pero el pueblo está abajo y dice, Moisés está tardando demasiado. No va a volar más, hagamos un Dios. Entonces le van a pedir a Aarón y Aarón hace un becerro de oro. Constantemente, Dios le da pan. Dios le da pan del cielo, el maná. Día a día, de manera sobrenatural. ¿Y qué hace Israel? La palabra de Dios dice que ellos dicen, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, cuando eran esclavos. Gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito, no hay nada para nuestros ojos excepto este maná. Ellos vieron a Dios, ellos vieron el poder de Dios manifestado frente a sus ojos, vieron una provisión sobrenatural que no tenía otra explicación que Dios mismo. Ellos se saciaron día tras día, ellos saborearon la bondad y la paciencia de Dios de manera experimental, pero eventualmente dijeron, es maná, no es gran cosa, quiero algo más para mí, quiero sentirme satisfecho, quiero sentirme mejor. Nuestro pasaje de hoy vamos a ver un montón de paralelos con este episodio del maná. Vamos a ver gente con una necesidad física, que es la necesidad de comer. Vamos a ver una provisión milagrosa para esa necesidad, pero también vamos a ver una respuesta totalmente equivocada ante semejante señal. Nuestro pasaje de hoy va a mostrarnos a Dios el Hijo, a Jesús, a Dios hecho hombre, que va a ser una manifestación de poder que va a ser sorprendente, con la multiplicación de los alimentos para esta gran multitud. Jesús va a dejar demostrado que Él es el Señor. Que Él es el Señor que tiene poder sobre la creación. Él tiene poder para crear y manipular la creación a su antojo. Es la quinta señal que va a dejar registrada Juan. Y es la quinta señal con la que Jesús va a dejar establecidas las bases para que un poquitito más adelante en Juan 6:35, Él pueda decir, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y es lo que demuestra con esta quinta señal. Si Él tiene el poder para satisfacer tus necesidades físicas de manera sobrenatural, esa es la prueba
esa es la prueba de que Él también puede cumplir con la promesa de salvar y satisfacer tu alma. Entonces vamos a leer Juan, comenzando en versículo 1 de Juan 6. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Nosotros vamos a ver en nuestro pasaje de hoy 4 elementos de esta narración. Vamos a estudiar 4 componentes, vamos a observar 4 componentes en el relato de la quinta señal. 4 componentes que observamos en el relato de la quinta señal. El primer componente que vemos en esta narración es la situación que llevó a la quinta señal, versículos 1 al 4. La situación que llevó a la quinta señal. Juan nos dice: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar, el mar de Galilea, el de Tiberias, perdón. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Lo primero que quiero que hagamos es que vayamos al lugar geográfico. Para eso hice un pequeño PowerPoint, muy breve. Ahí está, mar de Galilea. Entonces quiero que nos ubiquemos, ¿sí? Si pueden ver ahí que abajo está marcado con la flechita negra Jerusalén y arriba está el mar de Galilea. Eso es la tierra de Israel, eso es Israel en el primer siglo, en el tiempo de Jesús. Vamos a ampliar la zona del mar de Galilea. Ahí está. Pueden ver que en la punta noreste está Betsaida, al ladito está Capernaum y Genesaret abajo. Y pueden ver que abajo, casi en el medio, está la ciudad de Tiberias. ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Ahora quiero mostrarles un par de fotos, que son parte de mi colección personal, de mi viaje a Israel. Esta es cuando hay un museo, que hay un barco de la edad de Cristo, y cuando de acá nos embarcamos, ahí pueden ver al doctor Marcelo y a Valeria, que están casi siempre en mis fotos. Y acá podemos ver parte de la costa del mar de Galilea, ¿sí? Ahí está, para que pongamos nuestra imaginación a actuar y podamos ir hasta ahí. Ahí te prometo que dice: no puedes nadar acá. Es un cartel de advertencia. Es un barco. Ahí podemos ver a Evi y a Violeta, que están en la punta del barco. Ahí está el pastor Reinaldo y todo lo que voy a decir. Está nuestro guía Rubén ahí. Y así, ves un montón de estos barquitos siempre en el mar de Galilea, ¿sí? Que son los que hacen y esto es muy importante. Cuando ven ahí esas puntas, eso es lo que se conoce como los saltos de Golán, ¿sí? Vos literalmente subís un cachitito ahí y desde los saltos de Golán vos podés ver todo el mar de Galilea, y va a hacer mucho sentido cómo Jesús vio a las multitudes que se acercaban a él, y del otro lado ves Siria, ¿sí? Literalmente, si mirás desde ahí, para el costado ves la ciudad de Damasco, y nosotros cuando fuimos, por ejemplo, que estaba la situación bastante complicada, podía ver los tanques de guerra que iban de camino de un lado al otro. Fin, ahí está. Puse fin para darme cuenta que terminó el PowerPoint. Breve, pero ese es el mar de Galilea, suceden estas cosas ahí. Bueno, realmente el mar de Galilea no es un mar, se dieron cuenta, ¿no? Es chiquitito, es un lago que tiene 12 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo. Más o menos está a 150 más o menos kilómetros al norte de
de Jerusalén. Vos podés ir hoy en 2 horas en auto, más o menos, o 4 horas, depende si querés ir por territorio palestino o por ciudades judías. Y Juan aclara que Jesús va a este lago, al mar de Galilea que acabamos de ver acá, y aclara que es el de Tiberias. ¿Por qué? ¿Vieron que está la ciudad de Tiberias ahí en el medio que les mostré? Bueno, Herodes Antipas, que quería honrar al emperador de turno, que era Tiberio César, fundó esta ciudad y dijo, esta es la ciudad principal de toda la zona. Entonces, por eso se llama Tiberíades o Tiberias, porque se nombró al emperador romano Tiberio César. Dice después de esto. Ese después de estos, en Juan 6, significa después de los hechos que vimos durante 1 mes y medio en Juan 5. ¿Sí? Después de que Jesús sanó al paralítico por 38 años y lo acusaron de blasfemo y él dio toda su defensa de quién es él. Pero si vos estudiás los sinópticos, ese después de esto tiene un montón de implicaciones que son mucho más profundas. Mateo, Marcos, Lucas nos muestran un montón de cosas, un montón de cosas. Sabemos que en Juan 5 era una fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos. Muchos creen que, y yo creo que es así, creen que se trataba de la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la Pascua, Juan te dice, fue la Pascua. Bien, en este caso, en nuestro pasaje de hoy dice, estaba cerca la Pascua. Juan relata 3 Pascuas. Si es así, si era tabernáculo, Juan 5, y está cerca de la Pascua, entonces estas cosas pasaron 6 meses después, de octubre a abril, que concuerda con lo que está relatando acá, lo que está relatando Juan. Luego de que Jesús sale en Juan 5, sale de Jerusalén, Jesús va al norte, a toda esta zona de Galilea, y se dedica a hacer su ministerio en Galilea, que es el ministerio principal que relatan los evangelios sinópticos. Acá Jesús hace un montón de cosas, desde Juan 5 hasta nuestro pasaje de hoy, Jesús hace un montón de cosas. Jesús, por ejemplo, sana a los 2 ciegos que están al costado del camino. Recuerden la historia de Mateo. Están los 2 ciegos ahí y saben que Jesús pasa, no lo ven porque son ciegos, pero comienzan a gritar, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y gritaban y Jesús se acerca y los sana a los 2. Eso lo vemos en Mateo 9. Jesús libera a un montón de personas que están poseídas por demonios y los fariseos dicen que Jesús está haciéndolo en el poder del príncipe de los demonios. Después Jesús sigue su ministerio en Galilea y visita por última vez su ciudad natal, su ciudad de Nazaret, y nos dice en Marcos 6 que Jesús va a visitarlos por última vez y no puede realizar muchos milagros porque la gente no creía. Lo veía Jesús y decía, pero este no es el hijo de María y José, sus hermanas no están con nosotros, ese es un tipo común y corriente. Y nos dice que Jesús se fue de su ciudad natal maravillado por la incredulidad de ellos. Durante este tiempo, nosotros no nos damos cuenta, pero durante este tiempo, Lucas 9, Jesús envía a los 12 en su misión. Los manda de 2 en 2 y los manda a que vayan a predicar el evangelio del reino. Y es en este tiempo también que Juan el Bautista es asesinado por Herodes Tetrarca. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, conocemos la historia, cómo Juan el Bautista termina sus días, está encarcelado y piden la cabeza de Juan y Herodes Tetrarca lo mata. Entonces, este es un tiempo, Juan 6, en el que Jesús se reúne con sus discípulos. Después de todo este ministerio en Galilea. Es más, según Marcos 6, nos dice, los apóstoles se reunieron, comenzando en versículo 30, 6:30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Ven, esta es una reunión de Jesús con los discípulos después de un par de meses y se unen para tener una actualización de lo que estaba pasando. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás en un lugar solitario y descansen un poco. Ven, están tan cansados del ministerio, están tan exhaustos, Jesús también, que dice, necesitamos un tiempo para recrearnos, para hablar, para tener comunión, para descansar juntos, para orar juntos, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Entonces ellos se encuentran en Tiberias, muy posiblemente, y de Tiberias van a Betsaida, porque el pasaje de hoy nos muestra que ellos estaban en Betsaida. Entonces, otra vez, tanto el Señor como los discípulos están cansados por el ministerio. Jesús particularmente está afectado, recuerden, Jesús está afectado. Jesús es Dios, amén. Estamos viendo esto en el Evangelio de Juan constantemente. Pero un Cristo que no es 100% hombre, no es el Mesías, no es Cristo. Él es un hombre, 100% hombre. Y Él está afectado. Él está afectado porque acaba de enterarse que murió Juan el Bautista,
que no solamente es el heraldo, el precursor que preparó todo su ministerio, sino que es su primo, su primo. Entonces, él está afectado, se junta con los discípulos, necesitan descansar. Por eso versículo 3 de nuestro pasaje nos dice, entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos, en esta zona de los altos de Golán. La idea es descansar, no pudieron descansar, no descansaron nada en realidad, porque el texto nos dice que una gran multitud lo seguía. Y nos dice, Marcos, el Evangelio de Marcos nos dice, la gente los vio salir, la gente ve que Jesús se sube al barco en Tiberias y se va al norte hacia Betsaida, y nos dice que corrieron allá de pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Por qué? Porque por tierra, como es lugar es súper chiquitito, llega más rápido corriendo que en barco. Entonces, otra vez, cuando hacemos una armonía de los 4 evangelios, el texto nos dice, una gran multitud los seguía, pero cuando estudiamos esto vemos que brilla más, ¿no? con Mateo, con Marcos y con Lucas, porque Juan nos dice las verdaderas intenciones de estas personas. Van corriendo para encontrarse a Jesús. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Veían las señales que hacían en los enfermos. Ahora, nosotros, siempre digo la misma frase, ¿no? Nosotros con el diario de ayer sabemos todas las cosas, ¿no? Y somos muy rápidos para juzgar a la multitud y decimos cómo iban buscando las señales, ¿no? Y que en cierta manera es así, pero tenemos que entender que estas personas están viendo en Jesús algo que es completamente sorprendente, realmente. Ellos están viendo algo completamente fuera de lo común. Es algo que no se veía a menudo. Si vos estudiás los relatos de la época, había, creo que 2 rabinos, más o menos en los tiempos de Jesús, que ellos atribuían como que eran personas milagrosas, si se quiere, pero realmente no tenían poder. Lo que tenían era un don para la oración. Entonces oraban por los enfermos con convicción, descansando en el Señor, pero no tenían poder para sanar. Pero viene Jesús, después de 400 años de silencio, y a su voluntad, a su palabra, está sanando a cientos y cientos de personas. Y ellos están viendo esto y dicen, hay algo especial en él. Y no solamente eso, otra vez nosotros estamos acostumbrados, me duele algo, saco turno y voy a ver al médico, ¿no? O me duele algo, voy a la guardia y me atienden. Es automático. Pero en este tiempo no era así. En este tiempo los médicos eran escasos, los médicos eran costosos y literalmente vos te podías morir por un dolor de muelas, por una infección en la muela, vos te morías. Vos te podías morir por un resfrío si no se curaba bien. Entonces aparece este hombre. Aparece este hombre que manifiesta el poder para sanar a un chico a kilómetros de distancia, que ya vimos en Juan 4. Para sanar a un hombre que es paralítico durante 38 años, en Juan 5. Entonces, la gente empieza a escuchar estas cosas y quiere ver, necesita ver estas cosas, necesita a Jesús. Esto no es normal, tiene que ser de parte de Dios. Lo sorprendente del texto acá, y algo que tendría que motivar un poquito, encender un poquito más el fuego en nuestros corazones por Jesús, es que Jesús conoce todas las cosas. Y aunque conoce las intenciones de la multitud, sabe por qué están viniendo, Él los ministra igual. Él los ministra igual. Mateo nos dice que Jesús los ve, y estas son cosas que Juan está obviando, pero Mateo lo ve y nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Muy importante esa palabra. Jesús tuvo compasión. Esa palabra significa una alteración en las tripas. Literalmente significa que se te mueven todas las entrañas por el sentimiento de compasión de las personas que ven. Marcos nos dice no solamente eso, nos dice que él tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y Lucas nos dice que Jesús, recibiéndolos, ahora fíjense, esto es muy importante porque no lo vemos en Juan, pero Jesús recibiéndolos está movido a compasión, sus entrañas están moviéndose porque siente que ellos están perdidos como ovejas sin pastor, pero no los abraza y llora con ellos. No le dice, pobrecito, vení, pobrecito. No, Jesús predica la palabra de Dios. Lucas nos dice, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Ese es el orden que el Hijo de Dios, que nuestro Salvador hizo. Vio la necesidad en ellos, los recibió, les predicó la palabra, que es su primera necesidad, que escuchen acerca del reino de Dios, y después sanó a los que tenían necesidad de ser curados. Ahora, para terminar nuestro punto, acá nuestro primer punto, Juan nos dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Por un lado es importante para nosotros en nuestro estudio de Juan. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la tercera Pascua, la próxima Pascua que Juan relata, es cuando Jesús entrega su vida por nosotros. Entonces falta muy poquito tiempo, falta un año nada más. Pero por otro lado tenemos que recordar. Juan nos dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y esto es realmente una fiesta. Es una fiesta para los judíos, es una fiesta, la fiesta nacional más importante de los judíos. Y no solamente en este tiempo, en el momento que Jesús está acá, están celebrando la fidelidad de Dios y cómo el Señor los guardó durante la Pascua y cómo destruyó a todos los primogénitos de Egipto, pero a los de Israel no los mató porque ellos pusieron la sangre de los corderos en los dinteles de la puerta. No solamente están recordando la fidelidad de Dios, sino que ahora esta Pascua tiene un ingrediente extra, un condimento extra, que es que Jesús está con ellos. Y ven en Él todas las promesas del Mesías, todas estas expectativas de posiblemente un reino mesiánico que está llegando. Entonces, ven cómo está preparado. Juan nos cuenta para que pensemos que esta multitud está preparada para escuchar de Jesús y para tener interacción con este posible Mesías. Ahora, algunas consideraciones prácticas breves y desafíos que nosotros vemos en este punto. Una realidad cuando nosotros extraemos la armonía de los 4 evangelios, y es que muchas veces nosotros nos enfrentamos con el desafío de ministrar, como pasó con Jesús y no lo vemos eso en Juan, pero lo vemos con los 4 evangelios puestos en uno. Muchas veces nos enfrentamos con el desafío de ministrar cuando estamos sin fuerzas, cuando estamos exhaustos. Y no estoy hablando solamente del ministerio de la iglesia local nada más, estoy hablando de ministrar a personas. ¿Sí? De ministrar a personas en general, de ayudar a personas, de ministrarles por medio de la palabra y por medio de Cristo. Muchas veces, nosotros estamos atravesando por situaciones de tristeza, de estrés, pero si realmente tengo el corazón de Cristo, a pesar de la tristeza, a pesar del cansancio, a pesar del estrés, yo voy a ver a las personas como las vio Cristo. Las voy a ver con compasión y las voy a ministrar. Y no ministrar como abrazar y llorar junto con la persona, a veces implica eso, pero voy a ver a la persona con compasión y voy a compartir lo que dicen las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el modelo bíblico siempre es ministrar en el poder del Espíritu Santo. No importa si tengo fuerzas o no. Entonces muchas veces nosotros somos desafiados, como fue desafiado Jesús. Jesús le dice a los discípulos, vamos a un lugar apartado, vamos a orar, vamos a descansar. Y ve a las multitudes con compasión, porque son como ovejas sin pastor, y dice, bueno, no, vamos a ministrar, y vuelven otra vez al ruedo, y vuelven a ministrar, porque es lo que sucede la gran mayoría de las veces. Entonces tenemos que estar preparados para esas situaciones. Y hablamos un poco acerca de las intenciones de la multitud, y de juzgar a la multitud. Es muy fácil para nosotros, pero la pregunta para vos, antes de seguir con nuestro pasaje, es, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Qué buscás de Jesús? ¿Es porque querés que Jesús te dé algo? ¿Es porque recibís cosas de Cristo? Como quien sigue a un Papá Noel celestial. ¿Por qué seguís a Jesús? ¿O lo seguís por quién es Él realmente? Porque Él es digno, porque Él es el Señor glorioso. No tenés que contestar, es una pregunta muy importante que va a recorrer todo el pasaje de hoy. ¿Por qué seguís a Cristo? Segundo componente que vemos en nuestros relatos, componente número 2, el planteo que generó la quinta señal, el planteo que dio como resultado la quinta señal de Jesús, versículos 5 al 9. Es súper interesante que el enfoque que Juan quiere darle a su escrito deja de lado algunos detalles del relato y registra otros detalles que los otros evangelios no registran. Nosotros ya vemos que cuando Jesús alzó los ojos, vio una gran multitud que venía a él y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué hace? Les enseña. Pero si ven los sinópticos, nos dice que les enseña por un rato. Y rato es un ratazo, un rato largo, ¿sí? Al punto que ya está bajando el sol. A Jesús le encanta predicar por tiempo largo, parece bautista Jesús. Enseña hasta que está bajando el sol. Y vienen los discípulos y lo empiezan a animar al Señor, ¿no? A que vaya cerrando, que vaya terminando. Y presentan su argumento, fíjense, vienen con argumentos. Le dicen, Señor, despedilos, ¿no? Pero Mateo nos dice,
sus argumentos. Nos dicen, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Marcos agrega, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor, no sé, que se vayan. Y Lucas añade, para que hallen alojamiento y consigan alimentos. En cada uno de los casos, en los 3 evangelios sinópticos, Jesús le da la misma respuesta. Le dice, ustedes le tienen que dar de comer. Ustedes les dan de comer. Y ellos están como, ¿qué hacemos? Y es acá donde Jesús dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, lo más probable es que se dirige a Felipe porque, ¿de dónde es Felipe? Lo vimos en Juan 1, ¿de dónde es Felipe? Es de Betsaida. ¿Se acuerdan que Jesús lo fue a buscar hasta Betsaida? Entonces, Felipe es de acá. Y esto no es que Jesús está diciéndole a Felipe, che, Felipe, vos que sos de la zona, ¿dónde tenemos un Mac? ¿No? Donde la gente puede ir a comprar. Donde hay un tenedor libre, ¿no? Donde podamos ir a comer falafel todos. No, el texto nos dice, le pregunta a Felipe, decía esto para probarlo, para ver qué había en el corazón de Felipe. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Entonces nosotros acá tenemos una imposibilidad. Tenemos 5.000 hombres. No hay lugar alrededor donde conseguir alimentos para tantas personas. Y se está haciendo de noche. ¿Ven? Es imposible. No hay ningún tipo de solución. Pero Juan nos tiene enseñado ya para este punto acerca de Jesús. Aquel que sabe lo que hay en el corazón del hombre, aquel que conoce todas las cosas y está en control de todas las cosas y tiene el poder para hacer lo que quiere, sabe lo que está a punto de hacer. Solamente está probando a su discípulo. Solamente está viendo qué hay en su corazón, qué hay en su mente, aunque lo sabe también. Pero es interesante porque Juan nos tiene registrados acá no solamente una respuesta a esta pregunta, sino 2 respuestas. La primera respuesta que vemos acá es la respuesta de Felipe, es una respuesta calculadora, es una respuesta que procede de una mente que piensa. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Ahora, este es Felipe, que no piensa que las palabras vienen de Jesús. Si recuerdan cuando hablaba con Natanael en Juan 1, él dice que Jesús es aquel de quien escribió Moisés y los profetas. ¿Sí? Él sabe que Jesús es el Mesías, él cree que Jesús es el Mesías, pero ve esta situación y dice, hasta acá llegó el Mesías. Básicamente, la lógica de la situación es mucho más fuerte, entonces comienza a hacer cálculos. Y para que pongamos esto limpio y tengamos una idea, él dice 200 denarios. Un denario es lo que ganaba un obrero por un día de trabajo. Lo vemos esto un montón, un obrero, ¿no?, de clase media baja, lo vemos esto en un montón en las parábolas. ¿Sí? Vos en este tiempo ibas a las plazas, venía alguien y te decía, che, ¿querés venir a trabajar en mi campo? Te llevaba, trabajabas todo el día al rayo del sol, terminaba el día, tomá, un denario. Ese denario te alcanzaba para que vos puedas comer vos y tu familia de manera decente, ¿sí? De manera normal, pero no pidas, con eso no pagabas Netflix, no pagabas la luz, era para comer nada más, era lo que alcanzaba. Ahora, él comienza a hacer los cálculos y dice, el sueldo de una persona que trabaja durante casi 7 meses, si pudiese traer el sueldo de 7 meses acá, no alcanzaría. Y acá nosotros tenemos un pedazo, pero la palabra es un poquitito, un pedacito. No alcanzaría para que nosotros podamos darle a cada persona un pedacito. No alcanza. Si es que pudiéramos comprar, porque este lugar está desértico, no hay nada alrededor. Ahora, Felipe tendría que saber, porque Felipe vio las cosas que hizo Jesús. Él vio a Jesús transformar el agua en vino. ¿Recuerdan? Sus discípulos estaban con él. Él estaba ahí. Tendría que saber. Él vio a Jesús sanando enfermos. Pero ¿qué hace? Se enfoca en las circunstancias antes que en Cristo. Y lo hace de una manera fría, calculadora, vamos a decir así, realista. Pero tenemos una segunda respuesta acá. La respuesta de Andrés. Es una respuesta resignada, ¿sí? Una respuesta de una persona que se da por vencido. Acá tenemos a uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Ahora, Andrés es hermoso, realmente es un personaje hermoso porque él siempre está llevando gente a Jesús. Siempre está llevando gente a Jesús. Y eso es súper importante. La próxima vez que veamos a Andrés va a ser en Juan 12, cuando unos griegos quieren conocer a Jesús y él justamente hablan con Andrés y Andrés dice, los tengo que llevar a Cristo, ¿no? Y los quiere llevar. Este es alguien que siempre está llevando gente. Fíjense lo que dice Juan. Dice, Andrés dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada
y 2 pescados. Aquí tenemos un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Acá, la palabra para muchacho acá es ambigua. Puede significar un muchacho, un adolescente, o puede significar un esclavo joven. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. Y acá es donde la exposición de la palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Porque olvídate, si vos pensabas que este tipo tenía una canasta y tenía 5 hogazas de pan, olvídate porque no es así. Estos no son hogazas de pan, no son grandes. Estos son, la palabra significa que son galletas. Son como barritas, básicamente. Son como snacks que está teniendo. Juan es el único que da este detalle. Dice que eran panes de cebada. Panes de cebada. Porque era lo más barato en este tiempo, era lo que comía la clase más pobre. Y se entiende, ¿no? Porque la cebada es un asco. Pero Juan dice, son panes de cebada. Y los dos peces que están, si vos pensás, cuando vos vas a Israel, ellos, y vas a la zona del mar de Galilea, ellos te venden el pez que se llama el pez de San Pedro, ¿sí? Y es una porción, es un pez, así ponele, más o menos, es abundante, ¿no? Que te llena. Pero no es eso. Si vos estás pensando que tenía 2, si sos de los que pescan, no tengo ni idea de cómo se pesca, pero si sos de los que pescan y pensás que son como 2 bagres o 2 pejerreyes, nada que ver. Porque si no usaría la palabra ictus, que ictus es para un pez más o menos mediano grande. Juan está usando otra palabra y está hablando de los peces más pequeños. Son los peces que comían los pobres, los peces que los pescadores usaban las redes más chiquitas para agarrar más cantidad, porque eso se lo vendían a los pobres. Lo que hacían con estos peces era ponerlos en conserva, los ponían en vinagre y sal, como un escabeche, para conservarlos, y era lo que comía la gente pobre. Y lo que pasaban, básicamente es una merienda, ¿sí? La merienda de un muchacho pobre. Lo que hacían era agarrar a estos crackers de cebada, que no tienen gusto a nada, y por lo menos para darle un poquito de sabor, le ponían estos pescados que estaban conservados en vinagre y sal. Entonces es la merienda de un muchacho pobre. Pero ahora, las palabras de Andrés no son con entusiasmo ante Jesús. Él siempre está llevando gente a Jesús y en este caso lleva al muchacho ante Jesús, pero no está diciéndole algo maravilloso al muchacho acá. Fíjense su palabra, no está diciendo, vení que te voy a llevar a Jesús y vas a ver, Él es milagroso, Él va a hacer un montón de cosas impresionantes. No, fíjense lo que dice. Él dice, acá lo traigo muchacho, tiene 5 panes, pero ¿qué es esto para tantos? Básicamente está diciendo, Señor, tenemos esto, pero es una porquería, la nada misma. Es solamente la merienda de un muchacho, no es suficiente para nada. Entonces, tenemos el planteo presentado, una multitud inmensa que tiene hambre. No hay nada en las cercanías para alimentar a esta gente y tenemos un muchacho, posiblemente un esclavo, con su merienda. Unos pancitos de cebada y 2 pescaditos en vinagre. ¿Cómo va a resolver esto el Señor? Bueno, lo vamos a ver en el siguiente punto. Va a ser algo asombroso, pero antes algunos desafíos que nos dejan estos discípulos. Porque estos discípulos están experimentando cosas que nosotros experimentamos. Nosotros muchas veces, al igual que los discípulos, nos enfrentamos con situaciones que son difíciles, que evidentemente o aparentemente no tienen ningún tipo de solución. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué tipo de actitud tenés ante los desafíos y dificultades que se presentan en tu vida? Cuando llegan esas situaciones difíciles e imposibles de resolver. Porque no son muy diferentes a estos 2 hombres, Felipe y Andrés. Porque vos, al igual que ellos, conocés a Cristo. Y vos, al igual que ellos, experimentaste el poder de Cristo en tu vida. Amén. ¿Sos un Felipe? Cuando se presentan esas situaciones en tu vida que son terribles, ¿sos un Felipe, una persona fría, una persona calculadora que simplemente dice, no hay nada que hacer? Hay que ser, y lo voy a decir con comillas esto, ¿no? Pero hay que ser realista y reconocer que no hay solución posible. Renuncio. O sos como Andrés, que aunque tenés buenas intenciones y traés gente a Jesús, venís resignado ante el Señor. Y decís, la situación que se me presenta delante mío es súper difícil y lo único que tengo es esto y no es suficiente. Y no sirve para nada.
no respondas. Y son preguntas que son personales y que van a tener una respuesta al final del mensaje. Pero ¿qué tipo de actitud tenés ante los desafíos que se presentan en tu vida? Vemos el tercer componente acá, la manifestación de la quinta señal. Lo primero que hace el Señor acá es sentarlos. Marcos nos da el detalle que esos se sentaron de a 100 y de a 50 personas. Esto es una manera de distribuirlos mejor para repartir, pero también nos recuerda a Moisés. Es un paralelo con Moisés. Si recuerdan en Éxodo 18, Moisés está todo el día juzgando al pueblo, todo el día. Y está juzgándolo por casos de pecado grave que requiere pena de muerte y está juzgándolo por 2 vecinos que se pelean por una cabra. Está haciendo todo el trabajo solo. Y viene Jetro, viene su suegro y le dice, ¿qué estás haciendo? Vos te vas a morir. Y dice, necesitas delegar tu trabajo, necesitas delegar a personas que tengan tu corazón, y es lo que hacen, preparan los 70 personas y los dividen dividen y ponen jueces que van a juzgar a la gente. Es muy parecido, muy parecido. Jesús hace básicamente lo mismo. Pero el pasaje nos dice, había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. Esto corresponde con la fecha, porque es más o menos marzo, abril, es primavera, hay mucha hierba, y Marcos nos dice esto, Marcos nos dice que era hierba verde. Ahora, esto, un paréntesis acá, esto no es un cuento de hadas, esto es un relato histórico y verdadero, esto es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no es algo inventado por hombres. Marcos está escribiendo las memorias de Pedro, y Pedro le está contando y dice, y lo que recuerda a Pedro es la hierba era verde, era como un colchoncito en el cual la gente se podía sentar y estar cómoda. Y concuerda históricamente con la fecha que está pasando. Porque en esta época, entre marzo y abril, es cuando la hierba está totalmente verde porque están las lluvias dándole y es primavera. Un mes después anda a la zona, está muerta. Cuando empieza a calentar un poquito más el sol, acercándose al verano, la hierba se muere. Es todo amarillo, opaco. Ahora, nuestro pasaje nos dice que el número de hombres será como 5.000. Mateo nos dice que eran 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Así que tranquilamente estamos hablando acá, los judíos tenían un montón de hijos, ¿no? Entonces tenemos que contar por lo menos 20.000, 25.000 personas. Los eruditos piensan que básicamente es 20.000, 25.000 personas. Esto es un montón. Esto es un montón de gente dispersa en un lugar súper amplio, sentados de a 100 y de a 50. Es un montón de gente. ¿Se dan cuenta, no, de lo que está pasando acá? Ahora, el Señor toma los panes y da las gracias. No los bendice. Nosotros muchas veces decimos, vamos a bendecir la comida, ¿no? Ni siquiera el Señor bendijo la comida. El Señor agradece por la comida. Esto es una oración muy común entre los judíos. Hasta el día de hoy es una oración que se llama hamotzi, que ellos, te la puedo decir en hebreo, pero no te la voy a decir en hebreo, que básicamente dicen, bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que traes el pan de la tierra. Ellos cuando están por comer dicen esta oración. Sí, es muy importante, aunque por ahí lo hacen de manera religiosa, pero es muy importante. Bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, ¿sí? Un Dios que es trascendente, pero un Dios que es inmanente, un Dios que se acerca a su pueblo y que hace crecer de la tierra los cereales, en este caso la cebada, con el cual podemos hacer el pan. Entonces agradece al Señor Jesús y una vez que Jesús hizo esto, dice, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles a todos lo que querían. Dándoles todo lo que querían. Ahora, hermanos, esto es impresionante. Lo que estamos viendo acá es un despliegue de poder divino como hasta ahora no se había visto. Sí, ya vimos un poquito de ese poder en Juan 2 cuando Jesús transformó el agua en vino. Pero acá lo está haciendo de manera pública, delante de 20 y pico mil personas. Jesús está repartiendo, está multiplicando esto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto no es lo que dicen algunos eruditos católicos, porque cuando dice que agradece, la palabra ahí es eucaristesas, de donde proviene la palabra eucaristía. Entonces, ellos dicen, no, lo que hizo Jesús fue agradecer y después, como eran 5 panes grandes de cebada, que ya sabemos que es mentira, entonces Jesús cortó una amiguita y le dio una amiguita a cada uno y fue simbólico, agradecieron al Señor porque proveyó un pedacito. No es lo que está diciendo.
Nos dice versículo 12 que fueron saciados, o sea, ellos comieron hasta que no pudieron comer más. El pasaje no dice que esto fue una lección moral. Hay profesores incrédulos, que son inconversos, que enseñan que lo que hizo Jesús fue una lección moral. Él lo que hizo es traer, como Andrés trajo a este muchacho con los 5 pancitos y los 2 peces, y los trajo y dijo, miren el corazón de este muchacho. Entonces toda la demás gente fue compungida en su corazón y dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos comida guardada. Y empezaron a sacar su comida y a repartir con la gente. No es lo que pasó, no es lo que pasó acá. Hay muchos profesores liberales que dicen que lo que sucedió acá realmente es que Jesús tenía un montón de comida escondida en una cueva y que tenía algunos discípulos escondidos ahí. Entonces cuando los hizo sentar, comenzaron a sacar todas las reservas de esa cueva y comenzaron a repartir. Es ridículo. El texto nos muestra que lo que pasó acá es asombroso. Él simplemente repartió, Él multiplicó. Y te preguntás, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No sabemos. El texto no nos dice. No sabemos si hizo aparecer todo a la vez. No sabemos si fue llenando milagrosamente, multiplicando cada una de las canastas que iban llevando los discípulos. No sabemos si literalmente iba multiplicando de a uno los panes y los peces a medida que los iba sacando. No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto es un milagro. Esto es una señal y una prueba de la divinidad de Cristo. Esto deja en claro que la persona que está llevando a cabo este milagro es Dios hecho hombre frente a ellos. El Señor demuestra que tiene poder. El Señor demuestra que tiene poder. Acaba de recrear frente a ellos un milagro similar al de Moisés en el desierto. Los sació de pan, pero de manera completamente diferente. Porque Moisés oró al Señor, obedeció lo que dijo el Señor, anunció al pueblo, mañana ustedes van a ver un montón de gotitas, eso es maná, que son como semillas de cilantro, que tienen sabor a hojuelas con miel. Y al otro día sucedió. Pero acá Jesús, en vivo y en directo, delante de miles de personas, comienza a repartir y saciarlos. Es sorprendente, sorprendente. Comienza a proveer para el pueblo, tiene poder para proveer para su pueblo. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron en los que habían comido. Ahora, esto es una canasta de tamaño regular, personal, y las canastas que se llenaron fueron 12, ¿no? Una para cada uno de los discípulos y para Jesús mismo, para que pudieran comer. Fue un milagro impresionante, impresionante. Y hay una implicación más a este milagro, una implicación más. Esta es una referencia que tal vez a nosotros se nos escapa, pero a los judíos que fueron testigos de la quinta señal no se les escapó para nada, te lo garantizo. Que es en 2 de Reyes 4, 2 de Reyes 4, 42 al 44, nos dice, vino un hombre de Baal Salisa y trajo al hombre de Dios, esto es Eliseo, panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en su bolsa. Y él les dijo, dáselos a la gente para que coman. Su sirviente le dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Recuerdan Eliseo. Eliseo es el discípulo de Elías, que pidió una doble porción para su ministerio de Elías. Esta señal que vemos acá de parte de Jesús deja algo en claro a estas personas. Este Jesús, que cada vez está mostrando más señales, es más grande que Moisés. Es más grande que Moisés. Pero no solamente es más grande que Moisés, es más grande que Eliseo, uno de sus mayores profetas. Ellos tienen frente a sus ojos al mismo Señor que dio maná en el desierto. El mismo Señor que prometió que con la llegada del Mesías iba a haber abundancia de comida. Eso está implícito. Era la señal de que el reino mesiánico había llegado. Isaías 25 dice, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Isaías 49 dice, no pasarán hambre ni sed. Si vos estudiás el contexto de esos dos pasajes, Isaías 25 y 49, está hablando acerca del reino mesiánico. Y Jesús les está mostrando, el Mesías finalmente está acá. El Mesías llegó. Esto es sorprendente, otra vez.
Esto es poder de Dios manifestado a estas personas. ¿Cómo van a responder? ¿Cómo va a responder la gente ante semejante manifestación de poder? ¿Qué van a hacer con la señal que Jesús acaba de realizar? Bueno, finalmente vemos el componente número 4, que es la respuesta ante la quinta señal. Versículos 14 y 15. Otra vez, esta señal solamente puede significar una cosa para estas personas. Una cosa. Y fíjense que nos dice el pasaje, que empezaron a decir entre ellos, la gente. Entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ya vimos varias veces este pasaje en Juan, cuando estudiamos Juan, pero volvemos otra vez a la promesa que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. Moisés le dice en Deuteronomio al pueblo, en Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Y tanto los judíos como los samaritanos sabían que estaba hablando del Mesías, que en un momento, en tiempo futuro, Dios iba a levantar un profeta y todas las personas tenían que escuchar, tenían el mandato de escuchar a este profeta. Ahora, ellos se dan cuenta que Jesús, no hay dudas de que Él es el profeta, porque lo acaba de demostrar el poder que tiene. Para el tiempo de Jesús, los judíos creían que cuando llegara el Mesías, ellos tenían, por algunos escritos apócrifos, ellos creían que de alguna manera el maná iba a brotar otra vez. O algo parecido, que Dios los iba a alimentar de manera sobrenatural. Entonces Jesús está cumpliendo con esas expectativas no bíblicas que tenían ellos. Ellos sabían que el Mesías iba a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, Isaías 43 dice esto, dice, no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré un camino y ríos en lugares desolados. Ellos están en la nada misma, en la hierba de abajo de los altos de Golán, y Cristo está haciendo esto. La multitud fue sabia, por un lado. Ellos reconocieron la verdad. Ellos dijeron, no hay otra explicación posible. Este verdaderamente es el profeta que había de venir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que ellos tomaron las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, y las aplicaron a sus propias necesidades, a algo totalmente fuera de contexto y fuera del propósito que las Escrituras tienen. Ellos tomaron las promesas del Mesías, que dicen las Escrituras que cuando venga el Mesías, Él va a traer su reino, y este reino va a traer justicia a todas las naciones. Pero dijeron, este verdaderamente es el rey, el profeta que tenía que venir. Y vamos a ver que lo quieren hacer rey, ¿no? El profeta que había de venir, porque nos sació de pan. Porque nos sació de pan. Entonces tenemos que tomarlo para que haga lo que nosotros queremos. Ellos vieron el poder de Jesús y nos dice que quisieron venir y llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Y la palabra que usa acá Juan es una palabra muy, muy ilustrativa. Es la palabra harpazo, que significa arrebatar por la fuerza, arrebatar con violencia, hacer algo de repente. Querían venir y arrancarlo. Para que se den una idea de esta palabra harpazo, Jesús va a usarla un poquito más adelante cuando dice que nosotros, los creyentes, estamos en las manos de Jesús y no hay absolutamente nada que pueda arrebatarnos de su mano. Satanás es un león rugiente buscando a quien devorar y está constantemente tirando zarpazos para arrancarnos de la mano de Cristo. Es imposible, porque estamos en su mano poderosa. Es esta palabra, nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del arrebatamiento, ¿cómo va a suceder? Dice que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, a la voz del arcángel, vamos a ser arrebatados. Es violento. Nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Chao, en la presencia de Cristo. Es esta palabra, es esta palabra. ¿Cuál es el problema con la multitud? Ellos identificaron la verdad. Este es el profeta que había de venir, pero ellos querían un rey ya. No eran diferentes de los fariseos, porque habían sido enseñados por los fariseos. Ellos querían un rey que ya acabe con Roma, un rey que ya quite a Herodes Antipas, que era siervo de Roma, y que le dé las comodidades y la abundancia que ellos acaban de experimentar acá, ahora, pero sin cambios espirituales, sin arrepentimiento. Querían un rey terrenal, que es algo ideal, ¿no? Un rey terrenal que sacie, les brinde todo de manera gratis,
que lo sane de manera gratuita, pero no acorde a lo que enseña la palabra de Dios. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Ellos estaban dispuestos a tomar a Jesús y hacerlo rey por la fuerza. Tomarlo ya como una turba violenta, iracunda y llevarlo en andas. Tenemos al rey, pum, y tirarlo en Jerusalén para que él sea el rey. Pero ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios en este momento, no en su primera venida, no es la razón por la cual Cristo vino en su primera venida. Hermanos, con la quinta señal Juan nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Nos deja el campo preparado para lo que va a venir después de que Jesús ande sobre el mar, después cuando Jesús va a decir que Él es el pan de vida. Nos muestra que Jesús es Dios mismo hecho hombre, que tiene el poder sobre la creación para satisfacer las necesidades de su pueblo. Eso plantea algunos desafíos para nosotros. Eso nos deja, esta porción nos deja con algunos desafíos. Es que nosotros podemos también tener la misma actitud y cometer el mismo error que la multitud. Nosotros podemos también interpretar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios de manera equivocada. Es muy fácil. Es un error que cometemos a menudo. Por eso muchas veces te hace muy mal ver las redes sociales, ¿no? Mejor no verlas. Porque las redes sociales son asesinas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque personas toman promesas que están en la palabra de Dios con algo que es mucho más profundo, que tienen en mente la historia de la redención completa y se la apropian para sí mismos. ¿No? Y como hablamos la semana pasada, toman 1 Samuel 17 y dicen, Dios está conmigo. Entonces voy a ir y voy a seguir adelante aunque mi jefe no me quiera, porque es un gigante y lo voy a vencer. Y no es lo que está enseñando 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 enseña que Dios es grande, Nada más. Hay personas que toman algunos principios de la palabra de Dios y después ponen en sus redes sociales versículos como Dios le da sus peores batallas a sus soldados más fuertes. No es un versículo bíblico, aclaro, ¿no? Espero que no haya necesidad de aclaración, pero toman ciertas verdades de la palabra de Dios, como que Dios está con vos en las pruebas, como que Dios está siempre con vos, y dicen, Dios está conmigo siempre. Y Dios me va a bendecir. Y hacen exactamente lo mismo que la multitud. Toman la palabra de Dios y la pervierten. Hermanos, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios en su contexto, interpretarla correctamente, obedecerla y aplicarla a nuestras vidas de una manera que glorifica a Dios y que nos ayuda a ser cada vez más parecidos a Cristo. Y te digo algo, es la razón por la cual nosotros tenemos nuestras reuniones y nuestro ministerio, que nosotros aprendamos a interpretar correctamente y aplicar correctamente la palabra de Dios. No hay nada, después de tu salvación no hay nada más importante en tu vida que saber cómo estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Es la razón por la cual los reformadores dijeron, yo quiero que el nene campesino que está trabajando en el campo sepa más de la Biblia que el Papa. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce la palabra de Dios y conoce lo que dice la palabra de Dios y sabe cómo interpretar la palabra de Dios, no hay límites para esa persona. Porque vive de acuerdo a la voluntad de Dios, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, es un desafío para nosotros. Y tenemos todos los recursos para poder hacerlo. Si querés conocer cómo estudiar la palabra de Dios, tenés todos los recursos en nuestra iglesia. Es importantísimo. Es lo más importante en tu vida después de la salvación. Ese es el primer desafío. Segundo desafío que vemos acá. ¿Cómo enfrentás las situaciones que se presentan en tu vida? ¿Y cómo dejás que esas situaciones moldeen tu servicio al Señor? ¿Cómo te enfrentás? ¿Sos un Felipe que dice, esto no tiene solución? Yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios todo lo puede, pero hay que ser realista también, ¿no? Que es una contradicción. Pero hay personas que piensan de esa manera. ¿Sos un Felipe? ¿O sos un Andrés que dice, esto es lo que hay y no sirve para nada?
Porque aplicándolo a nuestras vidas, hermanos, si hay algo que esta señal nos muestra, es que Jesús es poderoso, que Jesús tiene poder, que Jesús puede tomar algo pequeño y hacerlo algo grandioso. Un pastor que está con el Señor hace muchos años ya, James Boyce, dijo esto: lo que hace que un don, un talento o un recurso sea grande al servicio de Dios, no es el tamaño del don, sino el tamaño de las manos a quien es dado. Otra vez, lo que hace que un don, un talento o un recurso sea grande al servicio de Dios, no es el tamaño del don, sino el tamaño de las manos a quien es dado. Dios puede hacerlo. Dios puede obrar de forma poderosa. Y tal vez decís, yo no tengo nada que ofrecer al Señor. Eso es una falacia. Tal vez decís, no tengo nada que ofrecer, no tengo capacidad, no tengo fuerza, no tengo inteligencia. Solamente tengo esto. Solamente tengo esto. Y para vos tal vez son 5 tostaditas de cebada y 2 pescaditos. Y tal vez a tus ojos son, decís, esto es una porquería. Esto no tengo nada que ofrecer al Señor. Pero este pasaje nos muestra, hermano, no importa lo poco que tengas, déjalo en las manos del Señor. Ponelo al servicio del Señor. Y deja que Él lo use con su poder y que lo use para su gloria. Tal vez si no tengo nada que ofrecer para el Señor, solamente puedo orar. Orá en las manos del Señor y vas a ver cómo el Señor va a usar ese don que te dio oración para hacer cosas. No importa lo pequeño que sea, porque en las manos del Señor Él es poderoso. Es poderoso. Y lo que nos muestra este pasaje es justamente eso. Muchas veces nosotros corremos peligro, ¿no? Como cristianos, porque muchas veces, en vez de estar en el medio, ¿no? Decimos, yo soy una nueva criatura en Cristo y nuestra autoestima se va por allá arriba, ¿no? Y nos lleva al orgullo. Pero también, por otro lado, muchas veces nosotros hacemos todo lo contrario. Decimos, no, yo no puedo ofrecer nada al Señor, porque el Señor es tan grande, es tan digno. Yo no tengo nada. Pero este pasaje nos muestra lo que tenés, lo que tengas, tráelo en humildad y servicio al Señor y deja que Él obre. Deja que Él obre. Último desafío de nuestro pasaje. Otra vez la misma pregunta. ¿Por qué seguís a Jesús? ¿Por qué seguís a Jesús? Hermanos, vivimos en un mundo egoísta. Un mundo que nos dice que tenemos que ser saciados, que tenemos que sentirnos bien, que merecemos lo mejor. Muchas veces ves dedicatorias de una persona a otra en su cumpleaños y le dice, sos una gran persona y te mereces lo mejor del universo, ¿no? Y el universo está ahí como, te mereces lo mejor del universo. No es justo que te esté pasando algo en tu vida, es injusto, porque vos tenés que ser saciado y tenés que estar satisfecho, tenés que sentirte feliz, tenés que estar bien, porque te lo mereces. Y si no, bueno, en general siempre es la culpa del gobierno, ¿no? Ese es el mundo. El problema es que estando en Cristo podemos vivir igual. Y olvidarnos de la gracia que hemos recibido y pensar que podemos buscar al Señor para sentirnos plenos y satisfechos, haciéndolo rey a la fuerza, buscando solo la provisión y la libertad que esta multitud buscaba, buscando todas esas cosas, pero sin realmente preguntar al Señor cuál es su voluntad para mi vida. ¿Qué es lo que Él realmente quiere de mí? Sin realmente considerar que su reino implica cosas que son mucho más amplias, que no son mis derechos, son los derechos de Él, es la voluntad de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de mi vida? Porque yo solamente soy un pequeño engranaje en toda la historia de la redención, puesto acá, en este mundo, en este lugar, en este tiempo, para vivir para la gloria de Dios. Te pregunto por última vez, ¿por qué seguís a Cristo? ¿Por qué seguís a Cristo? Si es el desafío que tenés para toda la semana, amén. Es algo muy personal, es algo muy introspectivo.
con la palabra de Dios abierta? ¿Por qué seguís a Cristo? Tal vez estás acá y no estás siguiendo a Jesús. Tal vez estás viendo esta transmisión, esta grabación, y no estás siguiendo a Jesús, y sabes que no estás siguiendo a Jesús porque no conoces a Jesús de manera personal. Bueno, quiero hablarte un poquito acerca de Jesús. La palabra dice que Jesús vino para morir por nuestros pecados. Cristo vino a entregarse por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Cada uno de nosotros nace en pecado, nace separado de Dios por ese pecado y nace condenado al infierno eterno por ese pecado. La palabra de Dios es clarísima, que cada persona nace destinada al infierno eterno, que es un lugar literal de sufrimientos y tormentos por toda la eternidad, la cual nadie se va a escapar, nadie. Pero la palabra de Dios nos muestra que el infierno no es la única opción que tenés para tu vida. Cristo puede cambiar tu destino eterno. Es la razón por la cual vino. Él se hizo, siendo Dios, se hizo un hombre perfecto, Dios hombre, y vino a morir en una cruz. Fue clavado a una cruz experimentando tormentos, y la ira de Dios fue puesta sobre él porque él cargó encima de sus espaldas con todo tu pecado y el mío. Cristo vino a morir por nuestros pecados, la única razón por la cual vino. Él demostró que era Dios por medio de las señales, como vemos en el pasaje de hoy, pero Él vino a morir por tus pecados. Él vino para que vos no tengas que sufrir la eternidad en el infierno. La palabra de Dios dice que si vos reconocés que sos un pecador, que si vos reconocés que no estás siguiendo a Jesús y que sos un pecador y que no podés salvarte a vos mismo, porque te garantizo, no podés salvarte a vos mismo, y venís a Cristo en arrepentimiento, creyendo que Él pagó por tus pecados, Él va a darte vida eterna. Porque es lo que hemos prometido a través de todo el Evangelio de Juan. Cristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no vendrá a condenación. Te digo algo, este mundo está en sus etapas finales en la historia. No estoy siendo fatalista, estoy diciendo una realidad. Cristo viene pronto. Falta muy pronto para que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, va a arrebatar a su iglesia y va a derramar su ira sobre este mundo. La ira de Dios está destinada para este mundo que le dio la espalda. Y Dios es justo, totalmente justo en derramar su ira sobre este mundo. Y hay solamente una vía de escape para esa ira. Es Jesús. Es Jesús. Corre. Escapá de la ira que viene. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Las personas que están en este momento, mientras nosotros estamos acá, están en el infierno, sufriendo los tormentos del infierno, están pensando solamente una cosa en sus mentes. ¿Cómo pude ser tan espiritualmente estúpido para rechazar el regalo de la gracia de Dios? Por toda la eternidad, sabiendo que su deuda fue pagada, que Cristo murió por sus pecados en la cruz y sin embargo, el tormento eterno. Por favor, corre a Cristo. Corre a Cristo, escapá de la ira que viene. Reconoce su misericordia y su amor. Él murió por tus pecados. Vení a Cristo hoy y Él te va a salvar. Él te va a dar vida eterna. Hermanos, Jesús nos muestra acá que Él es el Señor, que Él es poderoso, que Él puede hacer lo que quiere con lo que tiene de la manera que lo glorifica. La gente lo tomó de la manera equivocada, entonces lo quiere hacer rey por la fuerza, y nos dice acá que Él se retiró. ¿Se dieron cuenta lo que dice el pasaje? Dice, Él se retiró Él solo. Se retiró Él solo otra vez al monte. Llama la atención eso, ¿no? ¿A dónde fue en realidad? ¿Por qué fue solo? ¿Por qué fue solo? ¿Y los discípulos? ¿Dónde están los discípulos? Bueno, la próxima vez que estudiamos Juan, vamos a tener todas esas respuestas. Hasta entonces vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por la enseñanza que nos da Juan sobre quién es Cristo realmente. Te damos gracias, Señor, por poder estudiar de manera consecutiva el Evangelio de Juan y pedimos, Señor, que esto sea un desafío para nosotros en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestra vida. Señor, te rogamos que nos des la capacidad, la fuerza, la sabiduría para seguirte de una manera que te glorifica y por las razones que te glorifican, Señor. Pedimos que bendigas nuestro tiempo juntos ahora en el nombre de Jesús. Amén.